a este trimestre y también al instituto por lo general. Yo soy el director del Centro Bíblico Solai, se llama. Quizás otro día, si tienen preguntas, yo puedo explicar de dónde vino este nombre. Pero lo que tenemos como un centro bíblico en ese momento son 3 niveles de enseñanza. El primer nivel se llama PRE, o principales y esenciales. Después tenemos lo que llamamos liderazgo, que es diseñado para maestros de escuela dominical, músicos, los que tienen puestos de liderazgo en la iglesia. Y al final tenemos un otro nivel que llamo yo instituto, que tiene materias bien profundas en la Biblia, pero y más allá de cualquier otra cosa que tenemos. Cuando sentimos, Jeremy, yo y Félix, para hablar de cómo iniciar este instituto, aquí decidimos de empezar con esta clase de pre. Es una clase básica de las creencias básicas de la fe cristiana. Yo sé que probable para muchos de ustedes van a escuchar cosas en este trimestre que ya saben bien, pero hay otros que van a estar aprendiendo. Pero queríamos iniciar con eso para que ustedes tengan una idea de cómo van las clases, para que acostumbren, ¿verdad?, de lo que hacemos aquí. Entonces estamos empezando con esos principales y esenciales. Esta materia, ese nivel, tiene 2 trimestres. Eso es el primer trimestre de principales y esenciales. Vamos a empezar con lo que dice aquí: panorama bíblico y esenciales de la fe. Entonces tenemos 12 semanas. 12 semanas de lecciones, 6 semanas en panorama bíblico y 6 semanas en las esenciales de la fe. Jeremy va a estar dando los primeros 6 semanas de panorama bíblico y después las siguientes 6 semanas me toca a mí con esenciales de la fe. Y al futuro vamos a ver cuántos otros niveles vamos a estar introduciendo aquí en Grecia. Bueno, para ser honesto, estoy un poco nervioso. Normalmente doy esas clases en el corredor de mi casa con como 8 estudiantes, nada más. Entonces cuando Félix dice que todos no están aquí hoy, pensé que un montón que están. Entonces, y eso es un formato un poco diferente de lo que estoy acostumbrado, pero bueno, ahí vamos. Ok, bueno, seguimos a la otra. Sí, eso es el plan de estudio. ¿Cómo va a revisar esta clase, este trimestre? Se puede ver aquí la fecha, estamos iniciando hoy, que es el 16, ¿no? Sí. Y a partir de hoy vamos a estar reuniendo los lunes, ¿verdad? No los miércoles, pero los lunes. Entonces todas esas fechas son lunes hasta el 30 de noviembre. Cada semana. 6 semanas viendo panorama bíblico y 6 semanas clases esenciales de la fe. Puede ver aquí los temas. Y aquí dice, tiene época. Aquí tengo una hoja que voy a estar ya casi reparto. Okay. Y aquí hay épocas de historia bíblica y eso corresponde a las épocas que están aquí. Ok, siguiente. ¿Qué es la Biblia? Eso es también, yo quiero, aunque es una lección, una clase, para mí, no sé Jeremy, pero por mi parte, cuando yo estoy dando las clases, yo quiero que todos participen de una manera. Entonces quiero poner esa pregunta a todos. ¿Qué es la Biblia? Porque estamos iniciando hoy la parte de panorama
bíblico. Pues, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo? Ok, libros inspirados por Dios. Manual de vida. ¿Cómo? Manual de vida. Un manual de vida. ¿Qué más? La revelación de Dios para su pueblo. ¿Cómo? La revelación de Dios para su pueblo. La revelación de Dios para su pueblo. Muy bien. ¿Otros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok, aquí yo me gusta mucho eso. Tengo aquí unas copias de páginas de un libro para niños. Un libro de la Biblia para niños, ¿verdad? Cuentos de la Biblia para niños. Y eso tiene una muy linda explicación de qué es la Biblia. Les voy a leer rápidamente. Ahora, algunos piensan que la Biblia es un libro de reglas que le dicen a uno qué le debe hacer y lo que no debe hacer. La Biblia, por cierto, tiene reglas. Algunas reglas. Esas reglas nos muestran cómo funciona mejor la vida. Pero la Biblia no es principalmente asunto de uno y lo que uno debe estar haciendo. Es asunto de Dios y lo que Él ha hecho. Otros piensan que la Biblia es un libro de héroes, mostrándole a uno personas que uno debería imitar. La Biblia, en efecto, tiene algunos héroes, pero la mayoría de las personas en la Biblia no son héroes para nada. Cometieron unas cuantas equivocaciones grandes, y algunos a propósito. Se asustaron y salieron corriendo, y a veces fueron realmente crueles. No, la Biblia no es un libro de reglas, ni un libro de héroes. La Biblia es principalmente una historia, un relato. Es una historia de aventuras en cuanto a un joven héroe que viene de un país lejano para recuperar su tesoro perdido. Es una historia de amor acerca de un príncipe valiente que deja su palacio, su trono, todo para rescatar a la persona que ama. Es como el cuento de hadas más maravilloso que se ha hecho realidad en la vida real. ¿Cómo es? El mejor de esta historia es que es real. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan un relato grande, la historia de cómo ama Dios a sus hijos y viene para rescatarlos. Lleva toda la Biblia a contar esa historia. En el centro hay un bebé. Toda la historia de la Biblia dice su nombre. Él es como la pieza que falta en un rompecabezas, la pieza que hace que todas las demás encajen en su lugar y de repente se puede ver un cuadro hermoso. Y no es un bebé ordinario, él es el niño de quien depende todo en el mundo. Este es el niño. Este es un niño. Pero espera, vamos a ver. Me gusta mucho eso, esta descripción de la Biblia, ¿verdad? Porque es un poco más... porque muchos piensan que la Biblia es un libro de reglas que debemos seguir. ¿Y cómo digo eso? Sí hay reglas y es importante seguirlos, pero más que todo la Biblia es la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? Su carácter, su misericordia, su gracia para nosotros. Y a partir de hoy, por las siguientes 6 semanas, vamos a estar viendo eso de qué es la Biblia, qué contiene la Biblia. Vamos a pasar por toda la Biblia en 6 semanas. Entonces, obviamente, vamos a estar corriendo, no vamos a estar viéndola de una manera muy profunda, pero va a ser algo de provecho para todos. Entonces, ahora voy a pasar la clase a Jeremy y mientras él
voy a repartir esas hojas. Son para ustedes, pueden llevarlas a las casas y guardarlas. Muy bien, empezamos con la clase que se llama Panorama de la Biblia. Y como el nombre de la materia lo dice, es un panorama. ¿Okay? Es como un pantallazo de lo que es la Biblia entera, la Biblia en general. Entonces, vamos a recorrer toda la Biblia en 6 semanas, nada más, ¿verdad? Por lo tanto, no nos vamos a detener a explicar, por ejemplo, Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios estuvieron con las mujeres y todo lo demás, ¿verdad? Y que ven gigantes. No vamos a detenernos a explicar esto porque eso lo vamos a ver más adelante. Cosas como estas, no exactamente este punto, sino cosas como estas podemos verlas más adelante conforme vamos avanzando en las materias. Ustedes van a ver una materia muy bonita que se llama Historia Primigenia. Interesantísima esta materia, que ahí es donde van a ir abarcando algunas dudas, algunas cosas que podemos ir viendo poco a poco. Pero hoy estamos iniciando con una materia que se llama Panorama de la Biblia. Entonces, recorremos toda la Biblia para darnos cuenta de qué trata. Y una vez que ya vemos nosotros o veamos de qué trata la Biblia, de qué trata cada libro de la Biblia, entonces estaremos listos ya para empezar a recibir otro tipo de materias, otro tipo de lecciones. La Biblia contiene ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 66 libros, exactamente. La Biblia tiene 2 divisiones principales. Una se llama Antiguo Testamento y la otra Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. Y entonces 27 tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esos testamentos también tienen subdivisiones para poder entender un poco mejor la Biblia. Encontramos su Biblia, sí, aquí está. Tenemos acá más divisiones que tiene, o subdivisiones que tienen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Encontramos en el Antiguo Testamento el Pentateuco, ¿verdad? Como la palabra no dice penta, viene de la palabra pente, ¿verdad? No, de 5, ¿verdad? Gracias, exactamente. 5, son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por ¿quién? Moisés escribió el Pentateuco. En una de las materias que ustedes van a ver, miren qué bonito porque van a ver de una manera diferente este Pentateuco y todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué Moisés escribió estos 5 libros? ¿A quién se los escribió Moisés? Y cuando se entiende esto, miren qué bonito cómo se abre el panorama de la Biblia en realidad. Todo, en general, toda, ¿verdad? Tenemos también, después del Pentateuco, tenemos los libros históricos, ¿verdad? Nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Empezamos ahí desde Josué, pasando por Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ¿verdad? Después tenemos los libros poéticos, son 5 libros poéticos, de Job hasta Cantares. Y viene otra división que es la de los profetas. Se ha hecho una división que a mí en lo personal no me gusta. Se habla de profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? A mí no me gusta porque pareciera como que unos son más importantes que otros. No, le llaman profetas mayores y profetas menores por la cantidad, por el grosor del libro que ellos escribieron, ¿verdad? En realidad yo preferiría llamarle profetas. Jesús mismo, allá hablando, cuando hablaba de las escrituras, él dividía o hacía la división del Antiguo Testamento para acordarme, en los salmos, los profetas, ¿y qué más hablaba? La ley. Y la ley, los salmos y los profetas. Ley, profetas y salmos. Esas eran las 3 divisiones que Jesús reconocía del Antiguo Testamento. La ley, los salmos y los profetas, ¿verdad? Pero algunos teólogos han hecho esas divisiones más para facilitar el estudio, ¿verdad? Que no significa que sea de esa manera. El Nuevo Testamento también tiene otras divisiones, que una de ellas le llaman los evangelios. En realidad solo un evangelio hay, pero en 4 libros del Nuevo Testamento se nos habla del evangelio, entonces lo han llamado los evangelios. Yo prefiero llamarles libros biográficos. Encontramos
biografía, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, yo le llamo los libros biográficos. También está otra división que es los libros, o un libro histórico, que son los hechos, ¿verdad? El libro histórico. Tenemos las epístolas de Pablo. Hay una materia que van a ver ustedes que se llama Epístolas de Pablo en misión. Buenísima esa materia, buenísima. También están las epístolas generales y el libro profético, que es ¿cuál? Apocalipsis. Correcto. Tienen una hoja ustedes ahí. Voy a darles una recomendación. A esta hora, quizás hoy por ser el primer día, estamos como muy emocionados, ¿verdad? Y qué bonito, yo quiero aprender, pero hay que ser legales, ¿verdad? Y a veces da sueño, a veces da un poquitillo de sueño. No importa que se levante, que eche un poquito de agua en la cara, es mejor que usted se levante, que eche agua en la cara, que no entienda nada por estar cabeceando, ¿verdad? Entonces, no importa, eso es normal. Ahora, a veces la clase se torna muy interesante y yo no me quiero mover de ahí y estoy tan concentrado que el tiempo vuela también, ¿verdad? Pero entonces depende de cómo usted haya pasado el día, si ha estado muy cansado, eso es comprensible, así es que no tenga pena si tiene que levantarse, echar un poquito de agua y regresar a la clase, ¿ok? La historia de la Biblia la estamos dividiendo en periodos o épocas. Y entonces ahí usted tiene una hoja donde está un bosquejo bíblico. Y aquí están los diferentes periodos en los que se ha dividido la Biblia. Aquí no estamos hablando de dispensaciones. Es muy diferente esto a las dispensaciones. Aquí estamos hablando de periodos. Y vamos a tratar cada uno de esos periodos. Son exactamente ¿cuántos? 13 periodos de los que vamos a estar trabajando. Hoy vamos a hablar del primero y segundo. El primero es de la creación a Abraham, que abarca aproximadamente 2000 años. El segundo periodo que vamos a ver hoy es de Abraham a Moisés. Este periodo se desarrolló aproximadamente durante 500 años. ¿Qué es lo que vamos a ver en esos periodos o en estas épocas? Bueno, los principales sucesos, hechos que se dieron dentro de estos periodos, y vamos dándonos cuenta también porque cuando vamos terminando cada uno de esos periodos, yo quiero que podamos descubrir un común denominador acá. Hay un común denominador y yo quiero que ustedes puedan irlo descubriendo. Voy a decirles yo cuál es ese común denominador, pero ustedes van a descubrir dónde se encontraba ese común denominador. El común denominador es la gracia. Siempre vemos gracia de Dios en cada uno de los periodos, ¿verdad? Y cada uno de los eventos, de los sucesos. Vamos a encontrar cómo el Señor derrama de su gracia y todo lo planea perfectamente hasta llegar a nuestros días, ¿ok? Entonces vamos a ir descubriendo poco a poco, usted ahí mismo, dónde encontraría usted esa gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Sobre algunos que Él ha querido derramar esa misericordia. Entonces, entremos en materia, ¿verdad? De la creación a Abraham. Acontecimientos importantes, podemos pasar ahí la diapositiva también, ¿verdad? El primer acontecimiento que encontramos es la creación. ¿Cuántas veces no hemos oído de ese acontecimiento, verdad? Tanto en escuelita dominical, en mensajes, hemos escuchado acerca de este gran acontecimiento, la creación. La creación lo encontramos en el libro de Génesis. Prácticamente el primer periodo y el segundo, ambos están en el libro de Génesis. Pero acá la creación lo encontramos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Moisés, cuando escribe acerca de la creación, relata todo este evento, toda la creación, ¿verdad? Relata la creación de todas las cosas en un corto capítulo de 31 versículos, creo que es lo que tiene el capítulo 1, ¿verdad? De Génesis. Bueno, y él agrega parte de esta creación en el capítulo 2. Primeramente, dentro de la creación nosotros encontramos que Dios creó los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el autor. Él es el autor
de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nosotros palpamos. Él es el autor, Él es el creador. Por lo tanto, es importante ver su soberanía en cada una de las cosas que Dios ha creado, ¿verdad? Dice el pasaje: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillas palabras, pero sublimes, ¿verdad? Sencillas palabras, pero sublimes. Y es que estas maravillosas palabras resuelven el primero y casi el más grande de los problemas, a saber, el origen de la materia y el origen de la vida, ¿verdad? Y nos presenta entonces esa relación que Dios tiene con el universo. Un segundo punto acá dentro de la creación es que esta creación fue hecha en 6 días. Vamos a ver cómo estamos con esta materia. ¿Qué fue lo que Dios creó el primer día? ¿Qué creó Dios el primer día? Cielos y la tierra. Cielos y la tierra, pero hay algo específico ahí. Versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Génesis. Por favor, abran sus Biblias y alguien que pueda leerlo bien fuerte, por favor. Capítulo 1, versos 4 y 5. Específicamente Dios creó los cielos y la tierra, y después en 6 días fue creando otras cosas que iban a como acomodar esa creación. ¿Sí, hermano? ¿Qué dice? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 4 y 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué encontramos en ese primer día? La luz fue creada. Versículos 6 y 8, del 6 al 8, una persona que lo pueda leer. En ese segundo día, ¿qué sucedió en el segundo día? Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Al firmamento llamó Dios cielos, y a la tarde y a la mañana del segundo día. ¿Qué pasó en el segundo día? Bueno, pues fue creado que el firmamento, ¿verdad? Separando las aguas de las aguas. Entonces los cielos, ¿verdad? El cielo se creó en el segundo día. Tercer día, versículos del 9 al 13. Alguien que también pueda leerlo. Así rápidamente, del 9 al 13. Dijo Dios también: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. ¿Qué sucedió este día tercero? Los mares y la tierra seca, ¿verdad? Mares y tierra seca. Versos del 14 al 19. ¿Otra persona? Del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y tipos de señales para las estaciones, para días y años, y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreen el día, y la lumbrera menor para que señoreasen la noche, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Qué hizo Dios este día cuarto? El sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? El sol, la luna y las estrellas. Quinto día, del 20 al 23. Otra persona más. Qué bonito, cómo me gusta así. Uno dice: alguien que lo pueda leer, no se queda uno. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, tuvo ser viviente, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su
hace lo que se conoce como la vida animal inferior. Los animales que están en el agua y los animales que están en el aire. Y no vamos a leer más, pero usted puede leerlo en su casa. Y el sexto día, lo que se conoce como la vida animal superior y el hombre. Los animales que están en la tierra seca, ¿verdad? Y al hombre. Y el séptimo día, ¿qué sucedió? Dios descansó, ¿verdad? Dios descansó. Otra de las cosas que encontramos acá entonces en la creación, que es muy importante, es la creación del hombre. Dios hace al hombre a su propia imagen. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, una de las versiones que tengo por acá. Y otra cosa más, igual descansa Dios el séptimo día, dice el versículo que leímos, lo que les comenté en Génesis 2:2, dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. La creación. Esto es como si usted estuviera en un concierto, ¿verdad? Con la sinfónica, en un concierto donde usted oye los violines sonar, algo tan lindo, y de un pronto a otro entran tambores. Porque viene un segundo evento que se llama la caída, ¿verdad? Los violines suenan y todo formándose una belleza, todo lindísimo, ¿verdad? Y está el director de la orquesta, ¿verdad? Bien inspirado, y de pronto, ¿verdad? La caída del hombre. Empieza a sonar una música más triste tal vez, o misteriosa, o de terror, ¿verdad? Y encontramos un segundo evento en este periodo, en esta época, y es la caída del hombre. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. No contamos con ningún medio para saber cuánto tiempo permaneció Adán y Eva inocentes. No sabemos cuánto tiempo permanecieron ellos inocentes. Pero el relato nos lleva en realidad a la caída por el pecado, y esta historia la podemos relatar con cuatro palabras importantes. Una es prohibición. Allá en el capítulo 2, versículo 17 del Génesis, encontramos la prohibición. Dice Génesis 2 y versículo 17. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Génesis 2, 17. Pero del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de esto, en el capítulo 3 encontramos la tentación, capítulo 3, versículo 5. Otro que lo pueda leer. 3, 5. En el 4, la parte B dice, no moriréis. Y el 5, ¿qué dice? Qué interesante suena esto, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6, la caída. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Qué triste, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como la caída. Qué triste. Pero allá en Génesis 3, el versículo 15, encontramos una promesa que hace Dios acá. Una promesa. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es un pasaje profético, ¿verdad? Es un pasaje profético que usted puede marcarlo ahí en su Biblia como un pasaje profético. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Y de ahí en adelante encontramos lo que conocemos como el pecado original. Hay quienes hablan acerca de la depravación del hombre, y se habla del pecado original como que el pecado original es el pecado que Adán y Eva cometieron.
pero cuando hablamos de la depravación del hombre hablamos acerca de las consecuencias de ese pecado original, que es lo que usted y yo estamos arrastrando hoy en día. Y que todo bebé nace con ese pecado también, ¿verdad? Lo que conocemos como el pecado original, a causa de esta caída. Ahora encontramos otro acontecimiento más, y es Caín y Abel. Y aquí es donde ya comenzamos a ver lo que parecía un simple pecado, de nada más comí un fruto, pero ¿eso qué? ¿Verdad? Lo que muchas personas ven hoy, ¿verdad? El pecado lo ven como algo, pero es tan simple esto, ¿verdad? Pero ok, vamos a ver las consecuencias terribles, porque fueron consecuencias terribles de esto que parecía ser un pecado inofensivo, ¿verdad? Él solamente quería probar un fruto, ¿ok? Entonces, que no diga una manzana, ¿verdad? La Biblia no dice manzana, no dice cuál fruto es, era un fruto. Pero entonces, las consecuencias terribles que trajo esto, que quizás para algunos es inofensivo. Y entramos a Génesis capítulo 4 ahora, con la caída, o con Caín y Abel. Ese pecado entonces que pareció pequeño en el huerto, al principio pareció pequeño, pero pronto empezó a desarrollarse, y a demostrar su real enormidad, porque en realidad fue algo terrible lo que sucedió. Empezamos con los versículos 3 y 5 del capítulo 4, y allá tenemos a Caín y Abel presentando sus ofrendas. No nos dice la palabra que Dios les pidió, no sabemos, probablemente sí, o probablemente fue algo que nació en el corazón de ellos. No nos dice la palabra, pero arrancamos con esto. Ellos en el versículo 3 y 5, que alguien tal vez pueda leerlo, Génesis 4, versos 3 y 5, del 3 al 5, perdón. Qué tremendo, ¿verdad? No se nos explica acá de qué tamaño era la ofrenda de Caín o de qué tamaño era la ofrenda de Abel. Si nos dice, pues bueno, dice ahí que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es lo que dice. Respecto a Abel, dice que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Especifica más claramente la ofrenda de Abel que la de Caín. Bueno, algo interesante acá en esto es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero con respecto a Caín dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que él trajo. Esto provoca entonces en Caín un celo profundo, un celo grande, hasta provocar lo más terrible que podríamos nosotros conocer: un hermano asesinando a su otro hermano. Ven la consecuencia del pecado, algo que parecía tan insignificante, en realidad vean las consecuencias que trajo este pecado, ¿verdad? Y de eso hasta nuestros días. Y con esto vamos a ver también qué tan perverso es el ser humano, qué tan pecador es el ser humano en realidad. ¿Qué? Dice que su hermano, entonces, por esos celos tan grandes, mató a su propio hermano. Qué tremendo es eso. Bueno, son cosas que estamos viendo también hoy en día, noticias que ya uno dice es algo tan normal, ¿verdad? En nuestros días. Pero esa es la consecuencia. Entonces en el versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, es relevante esta narración, entonces, para ilustrar y hacer más enfática quizás la profundidad y la depravación del pecado.
Y para hacer entonces hincapié en esta necesidad de redención. La necesidad de redención. Otra de las cosas que encontramos acá dentro de este suceso de Caín y Abel es la condenación. Resulta ser que por lo sucedido, entonces, a Jehová, Dios, para mostrar su aversión a este suceso, entonces Dios pronuncia una condenación sobre el matador, sobre el asesino, ¿verdad? Y dijo allá en el versículo 11 del capítulo 4, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito seas, le dice Dios a Caín. Caín entonces, como si mereciera misericordia, dice, pero Señor, y entonces a donde yo vaya, me van a matar, me van a matar, ¿qué voy a hacer entonces? Dios, siempre mostrando su misericordia, que sin merecerla a Dios, por su voluntad, Dios dice, bueno, voy a poner una marca en usted y nadie va a poder matarlo. Si alguien lo hace 7 veces, va a sufrir lo que va a sufrir usted, ¿verdad? Entonces en el versículo 12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y siempre dentro de los relatos con respecto al pecado, la consecuencia del pecado de Adán y Eva, lo que ahora conocemos como el pecado original, las consecuencias de esa depravación, encontramos otro suceso más, y es el que sigue. ¿Cuál será? Génesis en adelante, Génesis del 6 al 9, y eso es el diluvio, ¿verdad? El diluvio. Siempre estamos en el periodo de la creación Abraham, y es otro de los sucesos o acontecimientos importantes dentro de este periodo. El diluvio lo encontramos en Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Miren, ustedes tienen que darme la hora, pero no me traje. Aquí tengo mi teléfono. Ustedes tienen que llegar, porque si no, yo sigo hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Gracias, hermano, por estar viendo la hora. Solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy, sí, solo por hoy. Muchas gracias por la ofrenda, hermano, de verdad. Está muy bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. El diluvio. Entonces, capítulos desde el 6 hasta el capítulo 9 de Génesis encontramos este acontecimiento, este hecho. Primeramente, capítulo 6, versos 5 y 6. ¿Qué sucedió ahí? ¿Alguien que pueda leerme versos 5 y 6? Versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Correcto, ahí está bien. Qué impresionante es eso. Le pesó a Jehová. Hay que tener claro eso. No vamos a entrar en esta palabra donde dice que se arrepintió Dios. Esto van a ver ustedes luego en estas materias que van a estar recibiendo. Y les animo a continuar esas materias. Van a aprender muchísimo, hermanos, de verdad. Pero esto no es un arrepentimiento de que, ay, ¿para qué lo hice? ¿Verdad? Fue un dolor en su corazón. Él se dolió, le pesó a Jehová el haber creado al hombre, ¿verdad? Sintió tanto dolor de ver lo que estaba sucediendo. No sabía Dios lo que iba a pasar. Sí sabía Dios lo que iba a suceder, por supuesto. Pero esto, por ejemplo, como cuando muere algún familiar nuestro, pero ya meses antes se ha anunciado su muerte, ¿verdad? Por alguna enfermedad terminal. Y ya usted sabe que va a morir y está preparándose para la muerte de ese familiar, pero cuando muere, siempre lloramos, ¿verdad? Y sufrimos.
su ausencia, aunque ya nos hemos preparado, ¿verdad? Ya hemos estado listos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo similar. No es que Dios se arrepintió, Dios se dolió, y aunque Él sabía lo que iba a suceder, porque Dios todo lo sabe, y Él tiene control de todas las cosas, y si sucedió, es porque había un propósito que lo vamos a ir viendo más adelante, ese propósito importantísimo. Dios lo sabía, pero también se dolía de lo que tenía que hacer entonces, ¿verdad? Porque como justo que era, como un Dios justo, tenía que hacer justicia con lo que estaba sucediendo y darle a su creación, en este caso al ser humano, lo que se merecía por su pecado y desobediencia, ¿verdad? Entonces tenía que aplicar su justicia. Entonces Dios se duele por eso también, ¿verdad? Entonces encontramos el anuncio. Ya Dios anuncia lo que está sucediendo. Habría gran maldad. Este pasaje que leyó nuestro hermano, el versículo 5, dice: vio Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, lo único que había en su pensamiento, el único deseo de su pensamiento era pecar nada más, solo pecar contra Dios. Eso era lo único que estaba en el corazón, que está incluso, porque esto nos ilustra la actualidad o lo que es el ser humano después del pecado de Adán y Eva, lo que actualmente es el ser humano. Y actualmente el ser humano, ¿qué es lo que hace? Anhela, su mayor anhelo es pecar. Y esto era lo que estaba sucediendo en ese instante cuando Moisés escribe este pasaje y Dios ve que la maldad era tanta en la tierra. Entonces anuncia que iba a haber una destrucción. Anuncia Dios ya que iba a haber una destrucción. Pero allá en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios quiso derramar su gracia sobre Noé. Dios vio a Noé, un hombre que anhelaba buscar y conocer más de Dios. Siempre hay un remanente, ¿verdad? Siempre hay un remanente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, Noé era un hombre justo. Noé fue un hombre perfecto en sus generaciones. Noé andaba con Jehová, y Jehová entonces había de salvar a Noé y había de salvar a su familia, y por medio de ellos Dios reprobó al resto de personas. Por medio de ellos, de la rectitud de ellos, Dios reprueba entonces al resto de la creación. Entonces ofrece una prueba, una nueva prueba. Y dice: bueno, mientras que Noé va construyendo el arca, se va a ir predicando, se va a anunciar por qué esa arca se está construyendo, se va a anunciar que es que la ira de Dios va a caer sobre la tierra. Dios sabía que nadie más le iba a recibir, pero Dios estaba probando también y mostrando que la salvación está, su amor está para todos, por supuesto, pero no todos están dentro de ese rango, ¿verdad? Porque ya Dios lo sabe, porque ya Dios ve que el corazón del hombre lo único que quiere es hacer el mal, definitivamente. Y dice: bueno, para que la humanidad vea que yo soy justo, voy a darle a la humanidad lo que merece, ¿verdad? Lo que ellos merecen. Entonces, la raza humana, capítulo 7, versículo 6, es destruida. Capítulo 7, versículo 6. Otra persona que lo pueda leer, por favor. Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Viene entonces el diluvio de las aguas sobre la tierra. Capítulo 9, ya eso ustedes van a verlo luego también, ¿verdad? Pero lo estamos pasando así rápidamente. Capítulo 9, versículo 7. Después de que pasa el diluvio, dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Al final entonces Dios llama a Noé y a su familia diciéndoles que escogieran todos los animales existentes, ¿verdad? A entrar en el arca,
y encerrándolos en ella, entonces envía Dios el diluvio de aguas para hacer su obra destructora. Cuando las aguas se dieron, Dios bendice a Noé y Dios bendice también a sus hijos que se llamaban Sem, Cam y Jafet, y los mandó para que fructificaran, para que multiplicaran y llenaran la tierra. Pero el hombre sigue pecando. Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? De ellos entonces vienen sus dos hijos, Caín y Abel. Bueno, Caín mata a Abel, pero no solamente fueron esos dos hijos, sino que hubo otro hijo llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Set, y tuvo más hijos e hijas, ¿verdad? Pero había una línea ahí que Dios estaba preservando. Set. Noé viene precisamente de esa línea de Set. Y a Noé le nacen Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de los cananeos o cananitas, de la tierra de Canaán. Es Cam. Resulta ser que por ahí sucedió algo, ya casi vamos a verlo, porque a Dios no le gustó algo que hizo Cam. Y entonces Dios dice, bueno, ahora usted, Cam y sus descendientes van a servir a Sem. Ya casi vamos a esa parte. Porque entonces entramos a otro punto más, y es la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, otro acontecimiento más, la Torre de Babel. Este incidente, lo mismo que la historia de Caín y Abel y el diluvio, parece narrarse para hacer énfasis del pecado, el gran pecado de la raza humana. Dentro de este acontecimiento, que es el de la Torre de Babel o la confusión de lenguas, vamos a irnos al capítulo 11, versículo 4. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la orden que Dios había dado a los hijos de Noé? Que se multiplicaran, que fructificaran, que llenaran, ¿qué? La tierra. Pero ¿qué hicieron esos desobedientes? Versículo 4 del capítulo 11. ¿Alguien que lo pueda leer? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos querían permanecer en un solo lugar. Querían estarse ahí quietecitos, ¿verdad? Y querían ser poderosos, y poderosos, y poderosos. Y hagámonos un nombre. Esto es tremendo. Porque Dios en su palabra constantemente nos habla acerca de engrandecer su nombre, no el nombre de nadie más acá. Muchas personas quieren dar a conocer su nombre para engrandecerse en ellos mismos, cuando el nombre que hay que engrandecer es el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Que su nombre sea engrandecido en todas las naciones de la tierra, desde su palabra, ¿verdad? Pues ellos querían tener un nombre, ellos, ¿verdad? Entonces, los hombres se proponen ¿a qué? Se proponen a edificar, desobedeciendo el mandato divino de esparcirse y repoblar la tierra. La gente se propone a fabricar una ciudad, a levantar una torre inmensa cuya cúspide llegase a los cielos. Entonces, en el versículo 7, alguien que pueda leer el versículo 7 también, ¿qué dice del capítulo 11? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces viene Dios y confunde las lenguas, o sea, quieren estar juntitos. Bueno, vamos a confundir el habla de ellos. Y de aquí nacen ¿qué? Los idiomas, ¿verdad? Los dialectos, idiomas, nacen acá. Eso es muy interesante. Dios confunde las lenguas. Los hombres dijeron, edifiquemos,
pero Dios dijo, confundamos, ¿verdad? Cuando esa lengua, su lengua entonces fue confundida, la gente no pudieron seguir cooperando más con la edificación de esa torre. Entonces sucede la dispersión de las gentes. Y el versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Verdad? Dios entonces confunde las lenguas y los dispersa sobre la faz de la tierra. Los descendientes de Sem se dirigieron hacia el Asia central, los hijos de Cam fueron hacia el sur y llenaron el continente de África, y los descendientes de Jafet fueron hacia el oeste y ocuparon el Asia Menor y Europa. Así fue la dispersión de ellos. Siempre por sus descendientes, siempre permanecieron los de Sem, Jafet y Cam, ¿verdad? Y esto nos ayuda a comprender lo que Pedro dijo en Hechos. Vamos un momento a Hechos, capítulo 17 y el versículo 26. Hechos 17, 26. Este incidente entonces ocasionó o originó más bien la creación de nacionalidades y varias lenguas. Hechos capítulo 17 y verso 26. Este evento confirma lo que Pablo más bien dijo acá en Hechos 17, 26. Dice Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. correcto. Esto está reafirmando, ¿verdad? De una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, de una misma sangre. Hermanos, entonces en los primeros 11 capítulos de Génesis que hemos estudiado, encontramos algunos bosquejos muy gráficos de importantes incidentes en los cuales el pecado y el fracaso son prominentes. Hasta aquí Dios ha tratado con la raza y la raza humana ha fracasado, ¿verdad? Pero ha fracasado decididamente. Ahora, Dios elige a un hombre llamado Abraham. Primeramente llamado Abraham, luego Abraham. Y decreta que por medio de este hombre y sus descendientes ha de darse la revelación y ha de darse la bendición al mundo. Y es cuando resalta aquel famoso pasaje en Génesis 12, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahora llegamos al segundo periodo de la historia bíblica y es de Abraham a Moisés. Ese es el segundo periodo de la historia bíblica. Vamos a hacer un pequeño receso para que usted se estire un poquito y poder entrar a este nuevo periodo. ¿Está bien? Si necesita ir al baño, puede aprovechar este momento para ir al baño, estirarse un poquito y ya casi en 5 minutos arrancamos. ¿Quieren ustedes hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a lo que hemos visto de este primer periodo de la creación de Abraham? Bueno, aquí en estas hojas me estaba aclarando el hermano que si no se apuntó aquí de este lado Génesis, ¿verdad? Pues el libro que estamos usando en estos dos periodos es Génesis, aquí en este cuadrito que está en blanco, para que puedan llenarlo ahí en Génesis, ¿verdad? ¿Tienen algún comentario, algo que agregarle en la clase? Excelente, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Continuamos. De Abraham a Moisés. Abarca desde Génesis capítulo 12 y ahora hasta el capítulo 50. Vamos a considerar acá a Abraham y sus peregrinaciones. Isaac, el hijo de la promesa, Jacob y sus 12 hijos, José, el libertador de su pueblo, y Israel en Egipto. Ya ahorita van a ver eso para que lo puedan entender. Durante este periodo que se extiende desde el año
1000 al 1500 antes de Cristo, un periodo de 500 años, vamos a estudiar principalmente las vidas de 4 patriarcas. Vamos a estudiar o a ver la vida de Abraham, de Isaac, Jacob y José, 4 patriarcas. Vamos al primer acontecimiento, que es Abraham y sus peregrinaciones. Va del capítulo 12 al capítulo 25 de Génesis. Vamos al capítulo 12, Génesis, versículos 5 al 6. Abraham, ¿verdad? Les dije que Dios elige ahora a un hombre, Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Versos 5 y 6. Alguien que lo pueda leer también bien fuerte, por favor. Tomó pues Abraham a Sinaí, su mujer, Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde estaba la encina de More, y Cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Correcto. Hermanos, acá tenemos que, bueno, un poquito antes de este pasaje, durante los primeros años de la vida de Abraham, Abraham vivió en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Este lugar tenía un grado elevado de civilización. Este lugar tenía un vasto imperio, grandes ciudades, nobles templos, mucha actividad literaria y mucha actividad comercial. Pero, como toda civilización antigua, Caldea estaba oscurecida. Había mucho pecado también por la idolatría y era abrumada por la inmoralidad. Resulta ser que el llamado de Dios vino a Abraham en este mandamiento: vete de tu tierra, dice, y del lugar, de tu nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Bueno, en respuesta a ese llamamiento, entonces Abraham viajó a jornadas cortas con algunos de sus parientes. Abraham entonces viaja a un lugar que se llama Harán. Harán es una ciudad situada a lo alto del Éufrates. Y entonces, aquí en este lugar, en Harán, Abraham se detuvo hasta la muerte de Taré, que era el padre de Abraham. Y cuando, en respuesta a un segundo llamamiento divino, encontramos que Abraham entonces se dirige hacia Canaán, en Siquem. Allá fue donde él levantó un altar y adoró a Dios. ¿Se recuerdan de Canaán? Que el padre de Canaán, ¿quién era? Cam, ¿verdad? Pero Dios había dicho a Cam que ellos iban a servir a sus hermanos, a su hermano a Sem y a Jafet, principalmente a Sem, ¿verdad? Bueno, pues Dios aquí venía ya encaminando esas cosas que él dice, ¿verdad? Y va llevando a Abraham a Canaán. De ahí de donde sacamos o vemos por qué Dios quería llevar al pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, que era la tierra prometida. Y de ahí, muchos dicen, pero ¿por qué tenía que matar a tanta gente? ¿Por qué tanta cosa? Porque ellos tenían que servir ahora al pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, entonces Abraham va a este lugar, a Canaán, y en Siquem levanta un altar, y allí entonces Abraham adora a Dios. Pero tenemos también que, estando ahí,
llegó una necesidad tremenda donde Abraham tuvo que salir hacia Egipto. Capítulo 13 de Génesis, capítulo 13, versículos del 1 al 4, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Bueno, Abraham sale hacia Egipto con grandes fortunas, pero cuando se padeció entonces en Canaán esta hambre, se ve obligado Abraham a salir, no solamente él, ¿verdad?, sino que con su esposa y sus pertenencias, y llevaba consigo a su sobrino que se llama como Lot, ¿verdad? Pero resulta ser que Abraham en Egipto tiene que regresar nuevamente a donde se encontraba, y llegó a un lugar llamado Betel. Cuando llegó a Betel, ya Abraham iba con toda una fortuna. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Sucede que cuando avanzamos este capítulo, dice en el versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Abraham y Lot, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Separarse. Y Abraham habla con su sobrino y le dice: no, tenemos que separarnos, porque dos de los criados tuvieron una discusión por asunto de espacio con el ganado. Bueno, entonces Abraham dice: bueno, Dios nos ha dicho que nos vengamos para esta tierra, y dice: Lot, escoja usted cuál tierra la que usted quiere. Y como Lot no era nada buena gente, digamos, él dice: voy a escoger el mejor pedazo, el mejor terreno. Y de verdad escogió uno de los mejores terrenos que estaban ahí. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 13: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces hubo una contienda entre los pastores, eran empleados, digamos, de Lot y de Abraham. Y entonces, con noble generosidad, Abraham pide a Lot que se levante, ¿verdad? Que vea hacia el oriente, que escogiera la propiedad que él quisiera, el campo que a él le agradara más. Y Lot entonces eligió los ricos y bien regados llanos del Jordán. Y Abraham entonces se fue a las zonas montañosas, parecieran las partes más feas, ¿verdad? Pero bueno, aún así, Abraham estuvo siempre agarrado de Dios, y Dios bendiciéndole porque conocía su corazón. Al punto que Abraham en 2 ocasiones tuvo que rescatar a Lot. En el capítulo 14 lo encontramos una vez, ¿verdad?, luchando contra un grupo de reyes. En el capítulo 19 también rescatándolo de la ira de Dios que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Una vez estuve predicando aquí a los caballeros sobre Lot, ¿te recuerdan algunos caballeros? Ese tipo es algo tremendo, bien cabezón, bien terco este Lot, ¿verdad? Y bueno, Abraham en 2 ocasiones tuvo que estarle rescatando. El capítulo 14 lo encontramos nuevamente en el capítulo 19. Otro de los sucesos importantes acá en esta segunda época de Abraham a Moisés es la siguiente. Ahí viene. Esos son los vastos valles del Jordán donde estuvo Lot, ¿verdad? La que viene. Y es Isaac, ¿verdad? Isaac, el hijo de la promesa. Eso lo encontramos, ahora brincamos hasta el capítulo 25 de Génesis. Hasta el capítulo 25 de Génesis.
miramos a Isaac, el hijo de la promesa. Vamos a considerar la vida de Isaac bajo 4 aspectos o 4 puntos muy importantes. La primera es la huida a Harán. Otra vez aparece la ciudad o el pueblo de Harán. Dice allá en el capítulo 20, vamos al capítulo 27 un momento, y el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella vio y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y ahí sigue hablando eso. Y dice el capítulo 28, versículo 2: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Por qué tuvo que huir Jacob? ¿Se recuerdan? ¿Por qué tuvo que huir Jacob? ¿Sí? Su hermano Saúl lo iba a matar porque él le robó, lo engañó, ¿verdad? Con un plato de qué? De lentejas. Ahora, yo quiero ver esto de otro punto. Muchos dicen: pero ¿cómo Dios va a permitir que se bendiga a Jacob si Jacob engañó a su padre? Bueno, sí es cierto, ahí hubo un pecado, pero también su hermano Saúl no vio la importancia de la bendición